Hola, bienvenida a mi canal, soy Judith, soy psicoterapeuta especializada en herida de abuso y relaciones y este vídeo fundamentalmente lo quiero dedicar a algo que me ha sobrecogido y erizado todos los poros de la piel en esta semana, que ha sido el caso de la denuncia de Íñigo Errejón, de este político, sobre Elisa Mulliá, y Elisa Mulliá declara que ha tenido un abuso sexual y todo lo que ha habido mediático por el medio. Este vídeo es un análisis a los aprendizajes que nos ha dejado, al menos desde mi visión, como la revictimización de una estructura, de un sistema judicial que tiene muy poco en cuenta los tratamientos psicológicos o el acompañamiento psicoemocional de la persona, y también cómo la denuncia a veces no es siempre la solución. Quiero dejarte algo muy claro antes de empezar. Esto no es un sí o un no rotundo. Las denuncias creo que son muy importantes y creo que es muy importante elevar la voz. Lo único que te quiero plantear desde el principio con este vídeo es cómo podemos hacernos cargo y prepararnos para que, si la denuncia es una vía y la sentimos que es muy válida y que es lo que tenemos que hacer, que pueda ser de una manera en que no retraumatice. Y justamente estos son los aprendizajes que te quiero mostrar y que te quiero compartir para poder tener este proceso judicial en el caso de que lo necesites y lo sientas de una manera que sea lo más segura posible y que te cuides sobre todo en lo que tiene que ver con tu seguridad, con tu paz mental, que creo que es importante a veces cuando estamos delante de estas situaciones. Así que con todo ello, vamos allá. Y antes de empezar con el tema, quiero decirte que si estás sintiendo que hay algo pendiente en el tema de tus relaciones y sobre todo si has tenido una herida de abuso que está pendiente todavía en el cajón por ver, el tratamiento que significa acompañar esta herida es lo que nos permite también en un futuro tener relaciones más saludables y en general una vida más coherente con nuestra verdad. Porque hay algo de esta herida que siempre está guardada en un cajón y que nos hace disfrazarnos de cosas que realmente no somos, y tiene mucho que ver con disfrazar la verdad que aprendimos a hacer desde hace mucho tiempo. Así que si es así, en el link justamente de abajo encontrarás una masterclass donde puedes empezar este viaje y si resuenas, ahí la tienes para poder verla. Vale, y desde el principio quiero comentarte estos tres aspectos que nos deja de aprendizaje esta retransmisión visceral de lo que ha pasado, que permite tener en cuenta lo que significa retraumatizar y entrar en un proceso que ya es traumático, que estás contando tu trauma, y añadirles otros que están por el camino, que significa que están vinculados con todas las instituciones que están alrededor. Esto ya de per se es algo como que entra en conflicto interno, ¿no? Es como, bueno, me voy a meter a algo en el que posiblemente me pueda retraumatizar, pero quiero decirte que estas tres bases, si las tienes bien ancladas en ti, es muy posible que el proceso sea un proceso donde te lleve básicamente a reconocer algo que está más cerca de tu verdad y por qué no hacerlo. Únicamente el primer aprendizaje que nos deja este juicio retransmitido y que tiene mucho que ver con lo que pasa habitualmente, desafortunadamente, es el hecho que hemos visto que Elisa Mulliá está explicando un abuso sexual donde no hay una violencia desgarrada. Y cuando no hay una violencia desgarrada, estamos hablando de que no hay una penetración, de que no hay algo como evidentemente muy agresivo, entre comillas, para esta sociedad que es muy agresiva solamente cuando hay sangre, cuando hay una violencia muy evidente. Entonces lo que estamos viendo es que se cuestiona a la persona que denuncia muchísimo más porque esa violencia está ya más normalizada. Es decir, hemos normalizado y nos hemos de preparar para tener la seguridad y poder validar que lo que has recibido, aunque no sea una penetración profunda, aunque no sea nada que el estamento de fuera diga que es muy violento o violento, que tú tengas la seguridad de que eso ha sido violencia. Porque claro, cuando entramos en el aspecto de, bueno, hubo un coqueteo primero, hubo un forcejeo después y luego se paró, puede quedar como en la ambivalencia de que puede ser fortuito, puede ser un encuentro con una persona donde simplemente se quede ahí, ¿no? Cuando una persona denuncia y cuando una persona hace una declaración de agresividad, esto está encima de la mesa y nos hemos de preparar para lo que puede revictimizar en este punto, que es el
entender que lo que tú estás estableciendo como violencia y lo que has vivido como violencia a nivel emocional y a nivel límites personales y corporales, el sistema, todas las personas que te están enjuiciando sientan que eso no es violencia. Y eso es una parte muy importante para poderla trabajar primero, antes de ir al cuestionamiento de cualquier organismo oficial, porque esa validación de esa violencia que has recibido, primero de todo, ha de estar bien segura dentro. Si vamos con un diálogo interno, con un trabajo donde sí creo que ha pasado algo, pero no sé muy bien determinar qué clase de violencia he recibido y esto lo puedo validar internamente como que ha sido una violencia brutal contra mí, aunque no haya habido ninguna penetración, es cuando realmente podemos ir a un sistema donde se nos va a cuestionar, porque de eso se trata también a veces, de cuestionar lo que se está diciendo, pero que las bases de tu propia seguridad interna, de tu propio cuestionamiento, no estén en entredicho. Y eso es algo que es de un valor incalculable, porque si en el proceso donde tú declaras una violencia, donde has sufrido esa violencia y estás todavía en tratamiento con esa violencia y de nuevo añades la violencia de no poder reconocer ni validar de si eso ha sido lo suficientemente grave, porque lo que estamos viendo en este juicio mediático, que lo que se está poniendo como entredicho también, es que si eso es violencia, realmente la validación tiene que ser primero. Y aquí me salgo un poco del análisis y te diría personalmente en el que hemos normalizado tanto la violencia que cuando no hay sangre, cuando realmente no hay ningún moratón, creemos que esto es algo habitual. Y es lo que tenemos que empezar a normalizar dentro de que esto no es nada normal. El segundo aprendizaje que este juicio nos viene a reclamar y nos viene a decir, a tocar la puerta de qué significa revictimizar, es el tratamiento sin respeto que se le da a Elisa Mulliá. Estamos viendo un juez que se parece más a un troglodita, cuestionando absolutamente todo lo que está diciendo cuando está declarando, interrumpiéndole y faltándole el respeto, cuestionándole el por qué no sabía defenderse. Esto realmente no da ningún valor a lo que ella estaba explicando, pero simplemente quería, o sea, este mensaje que hace el juez en ese momento es invalidar la indefensión aprendida o en ese momento sentida que estaba experimentando en ese momento Elisa Mulliá. Lo que significa que nos enfrentamos también, de hecho, al cuestionamiento que puede aparecer en un proceso judicial de el por qué no te has defendido. Y eso es algo que las mujeres, que las personas que hemos vivido una herida de abuso conocemos muy bien y puede tocar sensibilidades infinitas en el momento en el que reconocemos que el trauma muchas veces habla de parálisis, a veces habla de quedarse en una respuesta de huida si podemos, pero si no podemos nos quedamos completamente congeladas. Y esa congelación habla de mucha culpa, de mucha vergüenza por haber tolerado algo que simplemente el cuerpo estaba decidiendo en ese momento que era la única manera de sobrevivir. Hay algo que todavía el sistema judicial no puede entender, que es el trauma y que es cómo las personas respondemos a eso. A algunos jueces y algunas juezas les recomendaría que se hicieran alguna formación sobre ello, pero realmente a lo que nos interesa a las personas que nos enfrentamos a un proceso judicial, si estás pensando en eso, la denuncia, en el enfrentarme a, es atreverse a sentir el porqué de la parálisis, el porqué de no haber reaccionado de otra manera en el que podías quizás haber escapado o podías haber quizás luchado, pero en ese momento el cuerpo dijo no. Y cuando el cuerpo dice no, no hay manera, porque es la amígdala, es una manera de supervivencia que tenemos asimiladas como mamíferos y simplemente la plasma delante. Cuando esto está abordado a nivel corporal y se puede entender de una forma en la que puedas realmente tener compasión de cómo tu cuerpo reaccionó en ese momento, es cuando, bueno, podemos ir a un sistema judicial que lo pueda cuestionar, como el troglodismo que hemos visto, pero realmente volvemos a esa capacidad de podernos validar porque el cuerpo no podía haber hecho nada más. Hay mucha vergüenza tapada, asociada al por qué no hice nada.
Y cuando esto nos lo devuelve el sistema judicial de una forma brutal y nos dice ¿por qué no te defendiste de otra manera? Porque tú eres una mujer, bla, 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 bla. Hay algo que se nos mueve por dentro. Poder tener mucha compasión con las herramientas que nuestro cuerpo ha actuado en esa manera es una parte del proceso fundamental y que realmente podemos atrevernos a sentir. Si esta vergüenza o si esta parálisis que hemos sentido en algún momento, si la has sentido, ha estado presente, poder atravesarla y poder acompañarla con mucha ternura es una de las partes que te recomiendo que lo hagas antes de enfrentarte a cualquier persona que pueda cuestionarte, pero no solo un estamento judicial, sino también cualquier persona de tu entorno en la que pienses que puede cuestionarte también en ese sentido. Y el tercer aprendizaje que nos deja este juicio y que habla de revictimizar y que habla sobre todo de cómo nos cuesta a veces identificarnos como la gran y maldita palabra que es víctima. El hecho de reconocernos muchas veces cuando hemos tenido una herida de abuso en la infancia o en cualquier momento de nuestra vida, identificarnos como víctimas, esto es algo que normalmente solemos rechazar porque es algo que duele muchísimo y que nos conecta con nuestra máxima vulnerabilidad. Quiero decirte algo personalmente y que veo en consulta también cuando nos acompañamos con esta herida y la miramos, ahora sí, de frente. Y es el hecho de poder decir que fuimos unas víctimas en un momento determinado de nuestra vida, que reconocemos que la indefensión estaba ahí y que eso no tiene por qué, ese reconocimiento no tiene por qué acompañarnos para el resto de nuestra vida. Muchas veces lo que revictimiza una y otra vez es el hecho de ignorar que fuimos víctimas durante un momento o unos momentos muy importantes de nuestra vida. A veces esto nos hace actuar de formas impensables porque la víctima la tenemos de frente y muchas veces actuará por sí sola y se sentirá indefensa en muchas situaciones. Así que el papel de poderse reconocer víctima, repito, creo que es muy importante, víctima durante un momento o unos momentos determinados, no nos hace en ningún momento víctimas para el resto de nuestra vida. Cuando nos encontramos con el victimismo una y otra vez, con la queja una y otra vez, y esa víctima que va apareciendo muchas veces en nuestra vida, significa que no ha validado, que no ha podido mirar a lo que realmente pasó en esos momentos tan importantes. Así que da para poder pensarlo y sobre todo para poder sentirlo. Y por último, quería comentarte algo que pertenece a mi historia personal y quiero compartírtela de una forma muy breve para que te pueda ayudar también a reflexionar sobre lo que significa la denuncia o no. Yo tengo ahora 40 años, mi abuso pasó a los 9 años y mis padres denunciaron y con esa denuncia empezó todo un proceso judicial donde empezamos a ver todo lo que se movía dentro del sistema judicial que había en ese momento. Yo como niña de 9 años, muy inocente, muy infantil, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lo que sí que sabía que estaba pasando es que había unos policías que de vez en cuando me pedían algunas fotos para poder identificar algunos hombres que estaban por ahí en fotografías y luego todo ese proceso de investigación, porque ya sospechaban de algo, llevó a poder reconocerle y se estableció un juicio. Con ese juicio, cuando lo que yo recuerdo al menos es un recuerdo muy sesgado de una niña de 9 años creciendo y estando completamente en shock por lo que había pasado. Recuerdo que el sistema judicial lo que me hizo es acompañar en el momento del juicio, en el momento de declaración, acompañarme con mi madre hasta una sala donde en esa sala había una puerta y en esa puerta, que estaba acompañada de otra persona que iba con mi madre conmigo, le dijeron a mi madre, lo recordaré siempre, dijo, usted se queda aquí, no puede pasar a la sala. Y entonces yo me acuerdo de entrar como una niñita de 9 años, entrar en esa sala grande, con sillas muy grandes, con bastantes personas alrededor y recuerdo que estaba el juez, que luego identifiqué como juez, nadie me explicó dónde iba y había como 2 o 3 personas alrededor. Lo que quiero decirte es que el hecho de poder declarar como una niña en ese sistema judicial anterior, si mi madre
con una persona que me llevaba de la mano, que no quería darle la mano, que me sentó en esa silla y que hubo un juez que no recuerdo mucho, pero que lo primero que me dijo es como, em, vamos a hablar contigo, quiero hablar contigo de algunas cosas, pero el mensaje era como, no todas las personas son malas. Yo no sabía muy bien lo que me estaba diciendo en ese momento y la calidad, te puedes imaginar la calidad de una declaración, de una explicación de una niña en aquel contexto donde no había soporte, donde nada de acompañamiento emocional, ni mucho menos, y nada de soporte de seguridad. Lo que quiero decirte es que sí, la justicia va avanzando. Afortunadamente, luego en el enlace de este vídeo te dejaré nuevos sistemas por si te encuentras en algún momento, espero que no, pero si lo necesitas, de declarar algún abuso sexual con niños. Hay procedimientos ya donde van a estructuras donde la declaración se produce en una casa con un ambiente mucho más acompañado y lo que hacen es que la niña o el niño no tenga que reproducir las denuncias una y otra vez, sino que se acomoda y se acompaña de una manera mucho más psicosocial y mucho más emocional en ese momento. Pero lo que quiero comentarte es que imagínate lo que viví en ese momento y la calidad de la denuncia que podía ser en ese momento de los hechos. La verdad es que tengo memorias muy vagas y muy grises de lo que pasó en ese momento, en esa declaración, pero sí que recuerdo un sistema judicial donde básicamente no tenía en cuenta para nada lo que significaba acompañar a una persona a su seguridad. Entonces quiero dejarte esta historia para comentarte que la seguridad, poderse sentir segura, es lo que hace también el relato. Si no nos podemos sentir seguras con nosotras mismas, con nuestra historia, con lo que hemos validado, con nuestro proceso, con lo que se ha vivido en el momento, difícilmente nos vamos a poder expresar y sobre todo compartir algo que sea nuestra verdad y que no esté condicionada por el hecho de que me van a cuestionar y entonces tengo que defenderme. Quizás una de las partes más importantes del proceso, cuando decidimos que la denuncia, ¿por qué no?, es muy válida y te animo si estás en ese momento, aunque lo puedas hacer, pero que valores también el proceso de trabajar en tu seguridad propia, en que el cuestionamiento desde fuera esté tan trabajado dentro, que pueda haber una validación dentro, porque si no el discurso, lo que vas a exponer cuando estés en ese proceso, va a ser más desde la defensa, más desde el justificar, porque alguien te está cuestionando, que desde el explicar completamente tu verdad. Y eso es algo que el sistema judicial parece que no lo tiene muy en cuenta de momento, hasta ahora, hasta ese momento, donde alguien que ha sido agredido o que denuncia que ha sido agredida, básicamente lo que el sistema le propone es que se defienda. Y eso es algo que cuando estamos hablando de trauma es revictimizante de por sí. Así que espero que estas líneas, este análisis con este juicio que lo ha dejado todo como muy patente, te puedan ayudar simplemente a, ya me conoces, no es ni blanco ni negro, sino para que puedas reflexionar en qué aspectos necesitas trabajar en la seguridad si estás delante de esa denuncia y sobre todo si has vivido una herida de abuso, quiero decirte algo. Y es algo que he trabajado mucho y que acompaño también en los momentos y en las personas que creen necesario. Creo que la denuncia es una parte importante, pero a veces ha pasado tanto tiempo que no podemos y no creo que sea la solución para todo. Hay muchas mujeres que pueden sanar y que encajan esta herida sin tener que denunciar, porque lamentablemente hay muchos casos que no se van a poder denunciar porque ya han prescrito. Y esto no significa que seamos mejores ni peores. Creo que la herida y la cicatrización de esta herida habla de poder vivir a través de nuestra verdad y no tener que minimizarla, ignorarla, dejarlas en un lado o simplemente hacer como que no existía o no fue tan importante. Esa para mí es una de las señales donde cuando trabajamos eso hay cositas en nuestra vida que se empiezan a desbloquear automáticamente. Así que te deseo mucho que pase esto, que el vídeo te pueda ayudar en ese sentido. Y si te ha gustado este vídeo, dale like a la campanilla, comparte este vídeo con aquellas mujeres, personas que sientas que necesitan escuchar este mensaje en ese momento. Y te mando un abrazo enorme.